Gabriel Jesús es nuevo jugador del Arsenal. Es momento de analizar su manera de jugar y cómo puede encajar en el sistema de Mikel Arteta con un invitado muy especial. Gabriel Jesús es nuevo jugador del Arsenal y es momento de analizar cómo puede ser su encaje, cómo juega el futbolista brasileño y qué le puede aportar al Arsenal de Mikel Arteta. Y para eso hemos traído a un compañero de Britmania Radio, uno de los especialistas en el Arsenal en habla hispana, yo diría el mejor, pero no sé si él se podrá adelantar a decir eso. Adrián Jiménez, ¿cómo estás, Adrián? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me imagino que feliz por el fichaje de Gabriel Jesús. ¿Qué te parece, en breves líneas, qué te parece el fichaje? Pues yo he de decir que en su momento, cuando salió el nombre, no fue el que más ilusión me hizo, no te lo voy a negar, porque yo esperaba que el Arsenal buscara un delantero de los de meter 25 o 30 goles por sí solo. Pero analizándolo fríamente, creo que es un jugador que tiene todas las características y todas las capacidades para hacer del Arsenal un equipo mucho mejor en todas sus líneas y que los goles vengan por otros lados, no Claro. específicamente únicamente por él. ¿Tú crees que es el perfil que estaba buscando Arteta desde el comienzo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Arteta lo tuvo muy claro desde el principio, se fijó en Gabriel Jesús, sabía que le quedaba un año de contrato, sabía que había trabajado con él en el Manchester City y bueno, es que Pep Guardiola dijo una frase una vez que Gabriel Jesús era el mejor delantero del mundo a la hora de presionar, que el Manchester City se podía permitir defender tan alto por jugadores como Gabriel Jesús, entre otras cosas. Mikel Arteta en su momento ya esperó a Martin Odegaard el año pasado, en vez de traer, por ejemplo, a James Maddison, entre otras cosas, por esta capacidad a la hora de presionar, de ordenar la presión y de mandar la presión del noruego. Ahora ha llegado Fabio Vieira, que también tiene estas características. Por lo tanto, nos indica un poco qué busca Mikel Arteta en sus jugadores. Y en este caso, yo creo que Gabriel Jesús era una apuesta muy clara del entrenador. Y como yo siempre he dicho, no me tiene que convencer, por ejemplo, a mí o a los aficionados, tiene que convencer Claro. al entrenador, tiene que ser apuesta del entrenador. Y en este caso, perdón, es una apuesta muy clara de Mikel Arteta y por lo tanto creo que él es perfectamente consciente del encaje que va a tener Gabriel Jesús en el Arsenal. Y yo creo que es un fichaje muy Arsenal. O sea, teniendo en cuenta cómo se ha movido el equipo, porque por lo menos cuando se incorporó a Tomiyasu, se incorporó a Ramsdale, a Ben White, que Ben White sí posiblemente sí es un hombre un poquito más consolidado en su momento, pero los que son Tomiyasu, Ramsdale, hasta se podría hablar de Nuno Tavares, etcétera, son futbolistas que cumplen con un perfil muy puntual dentro del proyecto del Arsenal, que es ir rejuveneciendo la plantilla, jugadores que se adapten a la idea. Y yo creo que Gabriel Jesús, por lo menos en mi opinión, cuando ya comenzó a sonar el rumor con bastante fuerza, a mí me parecía que encajaba. Sí estaba un poquito contigo en ese sentido de que el Arsenal, teniendo en cuenta todos los medias puntas que tiene, la capacidad que tiene para ir rotándolos, porque por izquierda puedes tener a Martinelli, también te puede aparecer Smith Rowe, tienes a Odegaard por dentro, tienes a Saka por derecha. Yo creo que es un equipo que necesitaba posiblemente un delantero mucho más de área, como tú mencionas, un jugador que dentro del área fuera determinante. Pero yo creo que Gabriel Jesús es un delantero que también dentro del área te puede marcar la diferencia. O sea, no es un jugador que te va a quedar fijando centrales, sino que te va a mover mucho, que te va a liberar espacios y a partir de ahí dentro del área yo creo que puede ser determinante. Por eso pienso que es un fichaje teniendo en cuenta el momento del Arsenal, porque el Arsenal tampoco dentro de la puja no podías ir por Darwin Núñez, porque al final no ibas a disputar Champions. Posiblemente el mismo caso, aunque nunca sonó el de Haaland, que es un delantero que posiblemente sí encajara, tanto por el nivel como por la diferencia que te puede marcar, pero el no clasificar a Champions te limita un poco ese punto. Yo por lo menos a nivel individual, yo recomiendo a todos los que nos están viendo el hilo que hiciste sobre Gabriel Jesús, que es un poco donde vamos a entrar. ¿Cómo juega Gabriel Jesús? ¿Cómo crees que puede marcar la diferencia dentro de este Arsenal de Mikel Arteta? Pues muy rápidamente, concuerdo perfectamente contigo porque pienso que al final, por perfil, un chico joven que aún tiene mucho por crecer, que tiene mucho por demostrar, que viene de un equipo en el que no le han dado, sí le han dado las oportunidades, pero no seguramente donde y como él quería. Creo que viene a un equipo donde le va a hacer sentir importante y eso ha hecho que Tomiyasu, ha hecho que Martin Odegaard, ha hecho que Ben White, ha hecho que tantos otros hayan podido demostrar su nivel. Para mí, Gabriel Jesús encaja mucho porque hoy leía una cosa que más o menos me podía encajar.
Se hablaba de que el Arsenal anterior tenía en Aubameyang o en Lacazette dos perfiles distintos. Sí. Que Gabriel Jesús, a rasgos generales, es un poco una mezcla de los dos, en el sentido de que Gabriel Jesús te puede hacer jugar al equipo, es un jugador que es capaz jugando de nuevo, de venir a recibir, de aguantar la pelota, de jugar de cara, es un chico que tiene un tren inferior fuerte, que aguanta los golpes, aguanta la disputa, es un jugador que tira constantemente desmarques y en ese sentido, pues con nuestros mediapuntas, como comentabas, es algo que me encaja muchísimo, porque yo creo que, hombre, que tener, evidentemente, pues tener a Kevin De Bruyne o no sé, tantos otros, pues está muy bien, pero no está nada mal tener a Saka, a Odegaard, a Smith Rowe, etcétera, poniendo balones, ¿no? Yo, como veis en pantalla, pues es un jugador que tiene esa puntita de velocidad suficiente como para anticipar a los centrales, bajar a recibir y poder girarse para armar la jugada. En eso es un jugador que el Arsenal no tenía y que estaba buscando en Nketiah, por ejemplo. Nketiah un poco Arteta lo ha hecho a su medida, un poco por decir de alguna manera, buscando un estilo Gabriel Jesús, en el sentido de un jugador que sea capaz de, por características físicas, siendo rápido, yendo bien a espacio, pero también sea capaz de bajar a recibir, de aguantar la pelota, de ser inteligente, de saber cuándo esperar, de cuándo notar el golpe para recibir la falta y que el equipo descanse, o cuándo tocar de cara, tirar el desmarque, etcétera. Yo creo que Gabriel Jesús en ese sentido encaja perfectamente en lo que el Arsenal busca. Es un jugador que va a hacer que la circulación de la pelota sea rápida, es un jugador muy inteligente tácticamente, sabe cómo situar su cuerpo para recibir de forma que el golpeo prácticamente sea una cosa rapidísima. Y en ese sentido yo creo que el Arsenal gana mucho juego, gana mucha fluidez, talento y en esa mezcla de cosas creo que es donde van a llegar los goles. Bueno, al final, lo hablamos fuera de cámara. Tú me mencionabas mucho que posiblemente, y ya lo mencioné yo aquí, que el Arsenal necesita un delantero de mucho más gol, o por lo menos con cifras mucho más altas. Sabemos que Gabriel Jesús, como tú bien mencionaste, tampoco era un titular fijo para Pep Guardiola, era un jugador que en muchas ocasiones partía desde la banda, que era más un jugador más adaptable al sistema, no era un delantero fijo, teniendo en cuenta que Guardiola en el Manchester City utilizó el falso 9. Yo creo que igual sus cifras, 13 goles, 12 asistencias en 41 partidos, que estamos hablando de 2.500 minutos, no son tan malas teniendo en cuenta que no es titular. O sea, fue titular en el cierre de temporada, pero no fue titular. Yo creo que tú me mencionaste algo que, fuera de cámara, es que el Arsenal es un equipo, por lo menos Arteta lo está construyendo así, donde no va a haber un jugador que marque muchos goles, sino que todos se van a repartir esa responsabilidad, pues. Y yo creo que Gabriel Jesús en ese sentido me parece que es a la perfección, porque es un jugador que te puede liberar espacios, que se puede ir a banda para juntarse con Saka, con Odegaard, etcétera. Pero aquí quiero entrar en un punto. Tú mencionaste muy bien esa doble figura de 9 entre Lacazette y Aubameyang. Yo creo que por lo menos Gabriel Jesús, como tú mencionas, tiene de los dos, pero podría adaptarse un poquito más a lo que era Lacazette, en el sentido de jugar entre líneas, de participar mucho más en el juego. ¿Tú no ves una pequeña posibilidad de que Gabriel Jesús pueda partir desde derecha y haciendo esa diagonal que hacía Aubameyang desde izquierda, en ese momento que jugaba como extremo pero para cerrar? Yo creo que la posibilidad está, pero serán momentos muy concretos. Es decir, creo que el Arsenal lo que estaba haciendo hasta ahora, o lo que parecía que estaba haciendo, muchas veces era de hecho hacer que el delantero bajara casi a posición de media punta, para entendernos, con los dos interiores, que en estos casos eran Odegaard y Xhaka, siendo los que caían a banda para formar un poco el triángulo ahí en banda, junto a los extremos, en este caso Saka, Martinelli o Smith Rowe, y los laterales. Entonces, no sé hasta qué punto va a querer Arteta que cuando se junten Bukayo Saka, Martin Odegaard y Gabriel Jesús caiga a la derecha por el simple hecho de demasiada acumulación de hombres allí, un poco pisándose entre ellos. En el caso de que no jueguen uno de los otros dos, es decir, o uno de Odegaard o de Saka, sí que es posible que se le pida eso a Gabriel Jesús, porque Nketiah, que entonces sería el que un poco la referencia, o lo que es un jugador que tiende a caer a la izquierda. Entonces,
creo que en ese sentido podrían llegar a complementarse. No sé hasta qué punto realmente va a buscar Arteta que Gabriel Jesús caiga a banda o que sea un poco más un 10 con llegada al área. Un jugador, o sea, lo que le faltaba al Arsenal era que Lacazette tuviese ese instinto matador Sí, de, sí, de estar en situación de gol. Y yo creo que eso sí lo tiene Gabriel Jesús. sí, sí. Al menos bastante más que Lacazette. Entonces, bueno, lo que comentabas tú antes, que hemos comentado fuera de cámara, si el Arsenal no puede fichar a Darwin Núñez o no puede fichar a Erling Haaland porque o no tiene dinero o no participa en Champions o etcétera, pues tendrá que buscar de alguna manera esos, como dice Arteta, esos 90, 100 goles que te llevan a estar compitiendo por las cosas importantes. Entonces, si tú no puedes firmar un jugador que tenga 40 goles por sí solo, pues habrá que intentar firmar una cantidad de jugadores concreta que te lleven a esas cifras. Si el Arsenal consigue que Gabriel Jesús meta 15, 20 goles y dé 15 asistencias, por decirte unos números así un poco rápidos, pero que Odegaard también haga dobles dígitos, tanto en asistencias como en goles, que Saka haga lo mismo, que Smith Rowe haga lo mismo, que Fabio Vieira haga lo mismo, que Martinelli haga lo mismo, sé que es un poco Sí. una ilusión, ¿no? Pero ¿me entiendes? De ahí sí que vas sacando poco a poco 70, 80, 90 goles. Entonces, teniendo en cuenta que no vas a poder firmar ni a Harry Kane, ni a Lukaku, por decirte algo, ni a Cristiano Ronaldo, además, evidentemente, de Haaland y de Núñez, pues o sea, la apuesta por un jugador que te genere, complementándose bien con el resto de mediapuntas, que se generen ocasiones, que haya fútbol, que haya creatividad, momentos de lucidez de jugadores que te generen ocasiones de la nada. Yo creo que eso, por H o por B, te va a llevar al gol. O sea, al final el Arsenal es un equipo que ha juntado mucha calidad, mucho talento y jugadores que... Bueno, un poco el Manchester City, ¿no? Claro, claro, la idea, sí, sí, Arteta es escuela Guardiola, digamos tal cual. escuela, no totalmente plasmado de que Arteta quiere lo mismo que Guardiola, pero fue su segundo entrenador, Gabriel Jesús también pasó por Guardiola. Es como crear un equipo, un sistema donde todos se retroalimenten y a partir de ahí generar goles. El Manchester City, sin uno de referencia, es el equipo más goleador no sé si de Europa, pero de Inglaterra sin dudas y de Europa estaría muy cerca. O sea, yo creo que es una opción bastante interesante eso que tú mencionas sobre el juego de la posibilidad de Gabriel Jesús de tampoco tener que tener la obligación de tener 50 goles, 40 goles, sino un ecosistema que crea Arteta que le pueda funcionar a todos. Exacto, es que al final si consigues que tanto tus centrocampistas como tus laterales, como los centrales en jugadas de balón parado, te vayan sumando 3, 4 goles cada uno, 5. Gabriel Magallanes ha metido 5 goles esta temporada. Que si quieren Tierney te mete 2 o 3. Que si al final si vas sumando y consigues eso, que tus jugadores de centro de campo para arriba sumen dobles dígitos, no es tan fundamental, ¿no? que tu delantero esté marcando 30, 40 goles. De hecho, yo, entiéndeme, evidentemente, ojalá el Arsenal pudiese fichar a Haaland. Claro. Pero casi lo prefiero, ¿no? El no depender de un único jugador para marcar los goles. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Arsenal suma creatividad, suma ideas en zona de 3/4 y, jolín, que las ideas sean para Odegaard, sean para Saka, para Martinelli, para Smith Rowe, para... Uf, yo no quiero ser el rival. Sí, yo ahí comparto contigo. En ese sentido, el Arsenal es un equipo que está en construcción, ¿no? O sea, es un equipo que la temporada, y yo lo he hablado contigo cuando hemos hecho directos en Britmania y todo, de que el Arsenal se plantó en las últimas 3 jornadas cerca de Champions, como que dando un salto de calidad en el proyecto de manera muy brutal. Porque yo creo que muy poca gente se esperaba que con fichajes que han rendido, como Ramsdale, Tomiyasu, Ben White, pero que tampoco tenían el cartel que uno esperaba. Yo creo que eso demuestra un poco también el crecimiento del club y la apuesta por Arteta. Por eso yo siento que Gabriel Jesús, como pieza del proyecto, me encaja muy bien. Al final, entrar a Champions te da otra cosa, te da otro plus. Si tú consigues entrar a Champions, posiblemente, no digo que pase,
podías pelear por el fichaje de Darwin Núñez, o por qué no hacer una inversión mayor y fichar a Osimhen, que al final es un delantero que creo que encaja. Y aquí te voy con dos cositas primero. Una, que tú mencionaste a Harry Kane, pero yo creo que si Harry Kane ficha por el Arsenal es una guerra civil en Londres que nadie podría salir vivo de ahí. O sea, yo creo que eso es lo primero que tenemos que ver. Y segundo, aquí que justamente lo hablamos antes y que justamente hoy se hizo salió la información de que el Chelsea tiene casi cerrado el fichaje de Rapiña, que era un fichaje que el Arsenal estaba buscando, que estaba negociando, que quería cerrar. Ahora que no se lo fichó al brasileño, ¿tú piensas que el Arsenal, con ese dinero, que todos sabemos que eran una cifra cercana a los 60 millones de libras, si no me equivoco, más o menos, tú usarías ese dinero para buscar ese extremo o buscarías otro delantero? Teniendo en cuenta que con Gabriel Jesús tendrías la posibilidad de que cuando no esté Saka por lesión, tirar a Gabriel Jesús por banda derecha y ya tienes al otro 9. Yo personalmente, por ejemplo, venía hacia aquí y pensaba en las dos opciones que tengo yo. Mis dos opciones son gastarme el dinero en el centro del campo y firmar a Rubén Neves, ¿vale? Por decirte algo. Teniendo ya fichado a Tielemans, ¿vale? Sí. Entonces, apostar por Fabio Vieira como ese jugador suplente de Saka y de Odegaard, y entre Tielemans, Rubén Neves, Thomas Partey y Xhaka, que se organicen en el centro del campo, que yo creo que habría nivel suficiente para que jugaran todos en sus momentos y sin problema. A mí Rubén Neves, por ejemplo, me gustaría mucho como sustituto, claro, de Thomas. Supongo que ahora mismo pues no jugaría allí porque está Thomas, pero bueno, Thomas ha sufrido lesiones y no sería tan raro verlo jugar allí. Y la otra opción que tendría, pues como bien dices, has dicho un nombre que antes no lo he mencionado y es muy raro porque es mi favorito, que es Osimhen. El único problema de Osimhen es el tema del precio, que en principio se hablaba de 90 millones 100 de euros, pero sí, lo que dices me encaja perfectamente, es decir, el hecho de fichar ahora sí a un delantero centro que te aporte esos 30-35 goles. El problema es que yo pienso que Mikel Arteta le ha dado su palabra a Gabriel Jesús de que va a ser el 9 titular, de que va a ser el 9 dentro del campo, es decir, como perfil de jugador 9. Y si ahora le trajeras a Osimhen, igual Gabriel Jesús te mandaría... Te puede formar un buen problema, ¿no? Sí. Entonces, no sé hasta qué punto Mikel Arteta va a querer hacer eso. Y más habiendo renovado a Nketiah. Claro. Entonces, yo creo que el Arsenal va a buscar o la opción de un extremo derecho, como podría ser, me lo invento, Gakpo o Dwight McNeil del Burnley, un jugador un pelín más barato de, me lo invento, 20, 15, 30 millones, que te pueda ser un suplente, realmente suplente, por decirlo de alguna manera, no un casi titular. Esa opción, o la de buscar a un centrocampista que complemente el centro del campo de una manera con más nivel de lo que hay ahora, porque a pesar de que el Neni ha hecho un buen final de temporada, se ha quedado evidentemente muy corto respecto a Thomas. Bueno, Adriano, creo que nos ha quedado un análisis muy bueno. Yo creo que los aficionados del Arsenal pueden esperar cosas positivas. Yo por lo menos lo veo bien. O sea, yo creo que dentro, lo importante más allá de los goles de Gabriel Jesús es lo que se pueda generar. O sea, lo que pueda evolucionar el equipo. Si el equipo entra en Champions, pero Gabriel Jesús es importante y hace 10 goles, que no es tanto, yo creo que también es un saldo positivo. Al final el club debe pensar como equipo y no solamente en una pieza que haga tantos goles. Entonces yo los invito a todos, además de suscribirse al canal, a estar al tanto de todo el contenido que estamos haciendo, ir a darle seguimiento a Adrián por Twitter, que si te gusta el Arsenal yo creo que es una cuenta obligatoria. Y como dijimos, los invitamos a suscribirse para seguir al tanto de los videos, porque se vienen más cosas del Arsenal. Yo creo que el Arsenal se va a mover muy bien en este mercado. Ya lo está haciendo y lo va a seguir haciendo.